Iglesia, qué bueno poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con todos ustedes. Les pido que me acompañen en Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver sobre la vida de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hasta acá con la palabra de Dios. Qué increíble la vida de Ezequías. Ezequías, rey de Judá. Y me fascina lo que nos dice la palabra de Dios acerca de él. Yo más o menos anoté 5 puntos, 5 características que acabamos de leer sobre Ezequías. En primer lugar, en el versículo 3, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En segundo lugar, en el versículo 4, que quitó los lugares altos y quebró las imágenes, es decir, quitó todo el lugar de idolatría en el pueblo. En el versículo 5 dice que puso su esperanza en Dios. En el versículo 6, que siguió a Jehová y no se apartó. Qué increíble eso. Y en el versículo 7, que Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, él prosperaba. Dios los prosperaba en todo lo que él hacía. ¡Wow! Qué increíble la vida de este rey, la vida de Ezequías. Y en el versículo 5 también dice que ni antes ni después de él hubo otro rey en Judá como Ezequías. Qué admirable, ¿verdad? Todo lo que estamos leyendo de Ezequías. Pero en esta mañana no me quiero enfocar solo en las victorias de Ezequías. No me quiero enfocar solamente en los puntos altos, ¿no? En los momentos de gloria, en aquellas proezas venciendo enemigos, sino que me quiero enfocar en un momento de su vida de dificultad, en un punto que marcaría un antes y después en su vida. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 20. En Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1, dice así la palabra de Dios: que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo puede cambiar, ¿no?, la vida de una persona en un instante? Con tan solo mover una hoja de nuestra Biblia, 2 capítulos del relato bíblico, la vida de Ezequías cambió totalmente. Desde el principio, cuando él comenzó a reinar, que tenía 25 años, hasta este punto pasaron 14 años. Ezequías tenía 39 años cuando cae enfermo y cuando viene este profeta, un mensajero de Dios llamado Isaías, a decirle que iba a morir. ¿Cómo puede cambiar todo, verdad? Qué situación difícil, qué situación límite la que estaba enfrentando Ezequías. ¿Saben? Sobre la enfermedad y la muerte, pensaba que la enfermedad viene tanto a reyes como a mendigos, a ricos y a pobres, a justos e injustos. La enfermedad y la muerte son esos 2 personajes que aparecen en la historia de todos. No podemos escapar de ellos. Y leyendo esto, ¿no?, leyendo a Ezequías, tanto todas sus victorias, su carácter, lo bueno que era, y leyendo esto, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto, no? Y yo quería aclarar una cosa. La enfermedad y la muerte no son creación de Dios. La enfermedad y la muerte son productos, son resultado del pecado. El pecado causó la enfermedad, el pecado causó la muerte. Dios no es el creador de la enfermedad y la muerte. Porque sucede que a muchas personas les cuesta depositar su fe en el Señor, les cuesta depositar su fe en Jesús, porque dicen: este Dios
crea la enfermedad, crea la muerte y ahora resulta que nos quiere salvar de ella. Y claro, si uno entiende que Dios es el creador de la enfermedad y la muerte, es cierto, es un pensamiento extraño, incluso hasta pensaríamos, es hasta cínico, es algo cínico pensar de que una persona cree una enfermedad y luego te quiera salvar de ella. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios, su carácter, su manera de ser, su corazón, es un Dios de bondad, es un Dios de vida y no de muerte. Él no es el creador de la enfermedad, Él no es el creador de la muerte, sino que son producto de la desobediencia, es producto del pecado. Ahora bien, Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene el control sobre todo. Y si bien Dios no es el creador de la enfermedad y la muerte, Él permite la enfermedad y también determina el momento de nuestra muerte. Una cosa no quita la otra. Él es soberano sobre todas las cosas, pero Él no originó la enfermedad y no originó tampoco la muerte. Y como les digo, al ver la historia de Ezequías y ver este antes y después, ver la montaña y el valle, ahora estamos viendo en el capítulo 20 este valle de sombra de muerte que está atravesando Ezequías. Y la pregunta que tal vez nos podemos hacer en esta mañana es, ¿por qué Dios permitió que Ezequías cayera enfermo? Saben, la enfermedad, para el punto de vista del Señor, es un tiempo de prueba. La enfermedad es un tiempo donde somos probados, pero la idea de prueba que encontramos en la Biblia no es la idea de un examen. No es que Dios está sentado en el trono mirándonos, siendo probados y tratando de poner una calificación del 1 al 10. Esto no es como el colegio. La idea de prueba bíblica es la idea de ser refinados. Así como el oro es probado por el fuego, dice la palabra, así nosotros también somos probados. El Señor nos quiere purificar, nos quiere transformar, quiere sacar lo mejor de nosotros en este tiempo de prueba. ¿Saben qué? En el tiempo de enfermedad uno se da cuenta lo débil que es y aprende a depender de Dios. Se da cuenta que no lo podemos hacer todo. En ese tiempo somos vulnerables. ¿Y saben qué? El tiempo de enfermedad te puede acercar como nunca antes a Dios, pero también te puede alejar como nunca antes. El tiempo de enfermedad puede hacerte depender de Dios, puede hacerte abrazar a Dios como nunca antes, sentirlo como nunca antes, o te puede hacer apartarte de Dios, o puede hacerte alejar de Dios y que tu fe se apague. Entonces fíjense lo importante que es comprender esto. Dios no es el creador de la enfermedad ni de la muerte, pero lo permite para que podamos ser transformados, para que podamos ser probados, refinados, como el oro es probado por el fuego. Y para cerrar este punto de enfermedad, acompáñenme a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 32. Dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Lo voy a leer una vez más, es muy importante. Fíjense en lo que nos dice el Señor. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte porque Él es un Dios de vida. Y en esta mañana recordamos que envió a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos vida. Así que fíjense este momento de Ezequías, ¿verdad? Momento de dificultad, momento de prueba. Él estaba siendo probado, estaba pasando por este tiempo de enfermedad. Pero hay una cosa más que me llamó la atención de la historia de Ezequías en este punto, en el capítulo 20, versículo 1. Viene Isaías, el profeta, el mensajero de Dios, y lo primero que le dice es: ordena tu casa. Qué petición extraña, ¿verdad? Ordena tu casa. Y sin hacer un estudio teológico o tan profundo, yo puedo sacar dos conclusiones acerca de esta palabra que Dios le envió a Ezequías. Ordena tu casa. Puedo sacar dos conclusiones. Primero, se me hace ilógico de que Dios en ese momento de dificultad de sequía, de enfermedad, de dolor, de angustia, Dios le dijera: barré la casa, lavá los platos o ordená los muebles. Se me hace difícil pensar que ordenar tu casa significa que le ponga orden a su hogar, como si fuera un orden natural. Se me hace difícil pensar de que el orden que Dios le está pidiendo a Ezequías es un orden natural, un orden físico, de ordenar las cosas que tiene en la casa. Se me hace difícil pensar que ese es el objetivo de Dios. Y la segunda conclusión que me viene leyendo esto, ordena tu casa,
es que si Dios le pide a Ezequías que ordene, es porque tenía algo desordenado. Si Dios le pide a alguien que ordene, es porque hay algo desordenado. Así que con estas dos conclusiones yo me hice esta pregunta. ¿Qué tipo de desórdenes espirituales podemos llegar a tener nosotros? Porque, vuelvo a repetir, el orden que Dios le estaba pidiendo no era un orden físico, era algo espiritual, era algo sobrenatural. Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Y en segundo lugar, si había algo para ordenar, es porque había algo desordenado en la vida de Ezequías, en su hogar, en su casa. Así que yo me puse a pensar qué tipo de desórdenes espirituales podemos tener nosotros como hijos de Dios o simplemente como personas en nuestro hogar. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra desorden aparece solamente 7 veces. Y no solo la palabra desorden, sino los derivados. La conjugación verbal de esa palabra aparece tan solo 7 veces en toda la Biblia. Y tiene tres objetivos, tiene 3 miradas. Hace referencia a 3 posturas o 3 miradas diferentes acerca del desorden. Entonces, 7 palabras hablan de desorden en la Biblia y tienen 3 significados, tienen 3 puntos específicos. El primero, la primera vez que aparece la palabra desorden en la Biblia es en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El primer punto cuando la Biblia nos habla de desorden se refiere a la creación. ¿Saben qué? En este momento la creación está desordenada, vacía y en tinieblas. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros, la iglesia de Cristo, debemos alumbrar con la luz del Señor. Es ahí donde la iglesia debe posicionarse arriba de un monte y alumbrar este mundo desordenado, este mundo vacío y este mundo en tinieblas. Así que el primer punto nos habla de la creación. La creación necesita la luz de Jesús. Y el segundo punto, el segundo momento cuando Dios nos habla de desorden se encuentra en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dice así en el versículo 6, 2 Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Decidí leer todo el pasaje para que no se quite de contexto lo que el Señor nos quiere mostrar, ¿no? en este momento. Y resalto sobre todas las cosas el versículo 15 que dice: no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Esto por sobre todas las cosas. Pero aquí encontramos dos tipos de desorden que Pablo y Timoteo resaltaban acerca de la iglesia en Tesalónica, los hermanos de Tesalónica. En primer lugar, en el versículo 6, había un desorden que se refería a Pablo con aquellos que no seguían la enseñanza bíblica del Señor, la enseñanza que ellos le había dado. Y es importante este tipo de desorden. Debemos tener mucho cuidado con la enseñanza,
¿Con qué tipos de enseñanza nos quedamos? Ahora, ¿cómo darnos cuenta cuando una enseñanza es de parte de Dios, cuando una enseñanza es sana, ¿no? Cuando hablamos de una doctrina sana, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Leyendo la palabra. Si uno no lee la Biblia, cualquier voz que escuche puede ser motivo de correrse de la enseñanza de Jesús. ¿Cuántos casos hay de personas que por escuchar a un hombre, a una persona, a voz de hombre y no voz de Dios, se han alejado, se han corrido de la enseñanza de Dios? Por eso qué importante es no andar desordenadamente, es decir, como en este punto, ir ajeno a la enseñanza que recibimos del Señor. Y en segundo lugar, el otro tipo de desorden que nos habla Pablo en este capítulo 3 de Tesalonicenses es en el versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí encontramos dos cosas. Acá encontramos el ocio, hermanos ociosos que no trabajaban en nada y aparte chismosos. O sea, qué combinación, ¿verdad? Eran ociosos y chismosos. Porque no solamente no trabajaban en nada, sino que encima se entrometían en lo de los demás. No solamente no hacían nada, sino tampoco dejaban hacer, ¿no? Qué difícil es encontrarse con ese tipo de personas. Personas que no hacen nada, pero tampoco dejan hacer a los demás. Qué complicado que es enfrentarse a ese tipo de carácter, de personalidad. Y acá el Señor, por medio de Pablo, Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo, dicen, aquellos que no trabajan en nada y que se entrometen en lo ajeno, andan desordenadamente. Hermanos, qué importante en este tiempo encontrar un proyecto, un plan, leer un libro, pintar la casa, aprender tal vez un instrumento, servir en la iglesia. Qué triste pensar que hay personas que no sirven en la iglesia. Hay tantas cosas por hacer, desde llamar por teléfono, ver cómo está un hermano, una hermana, orar por ellos, hacer una lista de oración, o incluso ver si necesitan algo económico, no sé, algún sustento, servir tanto en los devocionales como también preparando canciones, como muchas veces se hace, teniendo, como muchas veces vemos, una palabra de oración o preparando imágenes para compartir en WhatsApp, las diferentes reuniones. Debemos tener un proyecto, debemos servir, no debemos ser ociosos, porque cuando estamos ociosos, ahí es cuando el enemigo utiliza ese tiempo libre para hacernos pensar en los demás y empezar a criticar y empezar a ver las fallas. Aquel que trabaja, aquel que está en la obra de Dios, tiene poco tiempo para pensar en lo que están haciendo el resto. Por eso aquí importante es no andar desordenadamente, no ser ociosos ni tampoco chismosos. Y por último lugar, el tercer enfoque que nos habla la palabra de Dios con respecto a andar desordenado está en Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El tercer punto que nos habla la palabra tiene que ver con los deseos, con las pasiones, con nuestro deleite. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Dónde están nuestras pasiones? Aquí la palabra de Dios dice que debemos hacer morir lo terrenal, estas pasiones desordenadas. ¿En dónde encontramos nuestro gusto? Nuestro placer. ¿Saben? Una manera de romper con este desorden espiritual es como dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en Dios, las cosas de este mundo pierden valor. Cuando, como dice ese coro, cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, lo terrenal sin valor será. Entonces, hermanos, a todo este tipo de pasiones, de deleites, de deseos, debemos enfocarlos en el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando nos enfocamos y nos deleitamos en Jehová, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Qué increíble esto.
Así que hay tres tipos de desórdenes. El primero, el desorden de la creación, el desorden de este mundo donde vivimos, que anda vacío y en tinieblas. La luz de la iglesia debe resplandecer. En segundo lugar, hay dos tipos de desórdenes. Tiene que ver uno con la enseñanza, con la doctrina, cuando no andamos en la doctrina, en la enseñanza de la palabra. Y en segundo lugar, cuando no trabajamos, cuando somos ociosos por demás y cuando somos chismosos. Y en este tercer lugar, cuando están estas pasiones, estos deseos enfocados en este mundo y no en nuestro Señor. Pero para terminar, no quería cerrar con la enfermedad, no quería cerrar tampoco con esta palabra que Dios nos ha dado de ordenar cosas en nuestra vida, sino quería enfocarme en este Dios de milagros que tenemos. Quería enfocarme en este Dios que escucha la oración de su pueblo. Porque ¿saben qué? Ezequías en ese momento de dificultad hace una oración a Dios. Y en Isaías capítulo 38, aquí el profeta deja plasmada la oración de Ezequías. Aquí el profeta deja plasmada la oración que Ezequías hizo a Dios, esta petición que realmente conmueve. Isaías 38, versículos 5 y 6, dice así: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Tenemos un Dios que contesta la oración, tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios de milagros. La vida de Ezequías fue prolongada 15 años más, porque Dios escucha la oración de su hijo, Dios escucha la oración de su pueblo. ¿Y saben qué? Es increíble la oración de agradecimiento que da Ezequías. Una vez de que Dios le contesta esa oración, ese pedido, luego Ezequías agradece. Luego Ezequías eleva otra oración de agradecimiento. Y también lo encontramos en Isaías 38, en el versículo 16. Dice así: Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermanos, en esta mañana vamos a recordar el pan y el vino, el cuerpo y la sangre que el Hijo de Dios entregó por cada uno de nosotros. Jesús echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Dios nos ha salvado porque es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Y en esta mañana quizás si hay alguien que me escucha que está inseguro todavía, quiero decirte, la enfermedad y la muerte no son creación de Dios. Él es soberano, Él tiene el control sobre todo. Y Él, sobre Jesús, sobre su Hijo, echó todos sus pecados para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y me fascina el versículo 19 y 20 que dice: el que vive, éste te dará alabanza. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermanos, adoremos el nombre de Jesús en esta mañana. Alabémosle, porque Él es un Dios que escucha nuestra oración y es un Dios de milagros.